buenas noches. Para mí es un gusto, un placer estar acá y sobre todo agradecerte por sacar parte de tu tiempo y compartir con nosotros. Así que quiero que te den un fuerte aplauso por estar acá. Bueno, ahora sí apláudete bien, ok. Sí, ahora sí vamos a Antes de arrancar con la información, quiero que me levante la mano las personas que están invitadas, que están aquí por primera vez. No tuve la oportunidad de verlo, me la levantan por favor. Ok, bueno, asimismo, gracias por estar acá. Este espacio es para ustedes, asimismo para los empresarios. Y lo que les voy a compartir es que ojalá tú veas lo que yo vi aquí el día que me invitaron. Cuando yo vine acá, no tenía ni idea de cuál era la magnitud de esta empresa, cuál era la magnitud de lo que íbamos a desarrollar. Había escuchado comentarios, había escuchado algunas papeleticas, había escuchado algunos negocios. La verdad es que no creía mucho, no tenía mucha idea, y para colmo el mal le llego, comienzan a aplaudir. Ese día llegué yo del trabajo, llegaba cansado, no tenía muy buen ánimo. Llegué por respeto a la persona que me invitó, porque me había comprometido que venía. Sin embargo, cuando vi la cantidad de ruido, bulla, no me salí porque la puerta estaba cerrada. Entonces, lo que te quiero compartir es que si ya estás acá, concéntrate y abre tu mente a la información que llega. Arrancamos. ¿Seguimos, por favor? ¿Seguimos? Miren, una de las cosas que me impresionó a mí cuando yo vi esta lámina, ¿cuál es la realidad del mundo? No dice la realidad de Colombia, no dice la de Latinoamérica, dice la del mundo. No sé si ustedes han conocido o han visto alguna vez estos plásticos, que de una u otra manera nos permiten comprar de forma adelantada, pero ¿quién está de acuerdo conmigo que después hay que pagarlo? Miren, esas caras, de una u otra manera, de esa pareja sacando cuentas, eso no ocurre aquí en Barranquilla, ocurre en cualquier parte del mundo, a excepción de Barranquilla. El bolsillo, bueno, miren, yo hoy día que hago el bolsillo así salen son unas papeleticas de Fusion, mi papeletica de Fusion tiene ese ahí. Y miren, esa imagen, ahí en el fondo quiero que te concentres. De una u otra manera, las expectativas de los seres humanos es vivir, seguir viviendo, de una u otra manera, si Dios nos permite tener hijos, criar a los hijos, entregarle una formación, y cuando lleguemos a esa edad, creeríamos estar tranquilos. Pero la realidad es diferente. ¿Seguimos, por favor? Colócamelo todo, por favor, acá. Miren, parte de lo que les comparto es esto. El 95% de las personas con más de 65 años están quebradas. No solamente te hablo a ti invitado, le hablo a cada ser humano que está acá, con la mano en el corazón. ¿Quién le gustaría, si llega a cierta edad, llegar con tranquilidad económica? Y miren, nuevamente, ¿quién no le gustaría depender de un familiar, ni de un asilo o alguien que le ayude cuando llegue ese edad? Entonces miren, este es el momento en el cual podemos construir algo sólido, pero tenemos que abrir nuestra mente porque ya han cambiado muchas cosas. Los precios suben, hay más gastos y nos siguen pagando lo mismo. Esto es una realidad a nivel mundial. De una u otra manera suben mucho las cosas. Para la persona que de una u otra manera hemos sido empleados o seguimos siendo empleados, ¿quién está de acuerdo conmigo que no le suben el 20 ni el 30% al año? Depende de cada país, particularmente en Colombia ya sabemos cuánto sube. El 87% de las personas latinas están descontentas con su empleo. Aquí no voy a preguntar yo porque de pronto tienen el jefe al lado o una persona cercana acá. Pero miren, no conozco el primer empleado que vaya a recursos humanos y diga: ¿sabes qué? Este 2016 me están pagando mucho y por favor quiero que me quiten el 15% porque es que la verdad es que me pagan mucho. Los despidos están creciendo cada día más y esto apenas es normal. Cuando yo entendí lo que es el empleo, que no es más que una empresa, un dueño de empresa, empresario, tienen una actividad económica a la cual los lucran, y de cierta manera hay seres humanos como tú y como yo que hemos trabajado como empleados. Sin embargo, cuando las circunstancias externas hay más competitividad, la globalización del mundo nos permite
de una u otra manera ser menos competitivo y no vamos a ganar lo mismo. El empresario, ¿qué cree que hace con los empleados? ¿Le paga más o le paga menos? Y si tiene 70 empleados y se da cuenta que con tecnología puede trabajar con 30, ¿qué cree que hace con los 40? Pero no es nada personal, es simplemente que es preferible que ayude a 30 a que 70 vayan para la calle. ¿Quién está de acuerdo conmigo? El despido no es que sea algo cruel, es que es una realidad. Porque los costos fijos en una empresa le pegan mucho, sobre todo la mano de obra. El 50% de la muerte en el mundo son ocasionadas por ataque al corazón por estrés los días lunes. ¿Qué día es hoy? Miren, y no es precisamente porque sea lunes de zapatero. ¿Quién escuchó hablar de que lunes de zapatero o algo así? Yo nunca había escuchado esto, sino que hace poco presenté el negocio y alguien me dijo, no, yo los lunes no trabajo. Y ¿qué te dedicas tú? No, yo soy zapatero. Y yo no había escuchado nunca eso, pero lo que te quiero decir es que muchas veces el lunes es cuando retomamos el empleo y nos toca nuevamente enfrentarnos a la realidad. Y el estrés muchas veces nos ayuda mucho. Seguimos. Miren, esto justo. Masacre laboral a la vista en Colombia. 3 empresas quieren realizar despidos masivos. Hyundai, Archis y Pacific. Fuera más de 8.400 trabajadores. Nuevamente, esto no es una crueldad. Es que si eso no ocurre, esas empresas quiebran. Porque las empresas tienen que cambiar, porque hoy día compiten de una manera global. ¿Quién está de acuerdo conmigo que hoy día muchas empresas se van donde la mano de obra es más económica? Los capitalistas entienden que para seguir compitiendo deben tener un factor que les permita competir o de una u otra manera les permita crecer para seguir. Y cuando esto ocurre, desafortunadamente, porque es desafortunadamente, de los que están aquí, ¿quiénes somos empleados o hemos sido empleados una vez? Levanta la mano. Me le dan la mano levantada quien crea que esté en el testamento del dueño. ¿Saben qué te comparto algo? ¿Por qué te comparto la siguiente reflexión? Miren, por favor. Esto es de reflexión porque yo, y les comparto un poco cómo arranco yo acá. A mí cuando me invitan, yo tenía casi 15 años laborando en una empresa, se llama Monómero la empresa aquí, que da la vía 40. Yo ingresé ahí el 2 de enero del 98, entregándome $1.030.000 como ingeniero químico, ingeniero de producción. El primer año y medio me tocó hacer turno, me aprendí algunas plantas. Tuve la oportunidad con dedicación, también dándole gracias a Dios, que me abrió mucho la puerta y comencé a ascender a través de mi proceso. Trabajé casi 18 años y en algún momento me duplicaron el salario, en otros momentos hubo incrementos interesantes, algunos estudios. Pero fíjense, a mí me gustaba una frase que decían: para ingresar a esta empresa es difícil, pero más difícil es salir. Les cuento que los primeros 12, 13 años que yo trabajé, no vi nunca que despidieron a nadie. Pero después del siguiente año vi que salieron más de 170 en un año. Y después me di cuenta, yo conocía a todas las personas allá. Después llegaba al casino y yo le decía, ¿dónde trabajas? Me dice, no, tengo 3 meses. Oye, ¿qué puesto está aquí? Juanchito, no, ya no trabaja. Me di cuenta que era una realidad y tenía que ocurrir así. ¿Saben por qué? Porque una persona haciendo una labor, cuando la inflación era alta hace unos años, podía estar ganándose 9 millones de pesos y no era profesional. Y llegaba un muchacho profesional que hablaba 3 idiomas, que hacía 3 veces el trabajo de esa persona y le podían pagar 3,5 millones. ¿Quién está de acuerdo conmigo que las empresas prefieren pagar 2 de 3,5 que uno de 9 que no sea profesional? Y yo decía, bueno, pasa con el que no es profesional. Pero también me di cuenta que con los profesionales que se ganaban 12, 15 millones de pesos, también llegaba una persona nueva que podía hacer el trabajo igual o mejor. ¿Quién está de acuerdo conmigo que la tecnología y los software han comenzado a moverse muchísimo? Y lo que podían hacer 10 ingenieros, lo hacía uno que hablara 2 idiomas con un software. Y a ese le pagaban 4 millones de pesos, se ganaba menos que el que se ganaba 15. Y quién sabe que el que se gana 4 millones de pesos y está soltero, lo pueden mandar hasta meses a otra planta y se va y no dice nada. Te me daba cuenta que ya las cosas habían cambiado. Y
cuando yo vi eso, yo dije, o me quedo pensando como cuando ingresé aquí, o abro mi mente a qué otra cosa puedo hacer adicional a lo que hago. Seguimos. Imagínate, ahora en este punto, quiero que cambie un poco el canal y quiero que comiences a soñar. ¿Y por qué te digo eso? Porque una de las veces, cuando yo llegué acá al principio, yo me cruzaba de brazos, no escuchaba mucho, incluso yo era lo que decía, yo no sé cuánto le pagarán para que echen esos cuentos ahí al frente. Sin embargo, de pronto comencé a ver personas que comenzaban a acceder a diferentes ingresos, y comencé a ver que viajaban, y comencé a darme cuenta que eran personas que yo conocía y otros que había conocido. Yo dije, oye, pero es que ya yo lo estoy viendo y ya nadie me contaba, sino era que me daba cuenta que era realidad. Y cuando yo me di cuenta, comencé a soñar nuevamente y comencé a ver las cosas como un niño nuevamente. Y yo dije, oye, ¿qué tal que eso que le está ocurriendo a otra persona me pueda ocurrir a mí? Y ahí quiero que te conectes y abra tu mente. Yo quiero que tú te imagines la casa de tus sueños, no donde vives, no la que puedes pagar, sino la que tú soñaste para ti y para tu familia, la que tú has pensado. ¿Y sabes por qué te estoy solicitando que te imagines? Porque esa casa puede existir ya, existe, incluso hay casas 3 o 4 veces más grandes que esa y están habitadas por seres humanos como tú y como yo. Lo que te quiero decir es que tú te puedes poner a pensar que hoy día tenga más tiempo y calidad de vida con tu familia. Una de las cosas que me movió en este proyecto, cuando me presentaron el negocio, yo les voy a ser claro. Yo cuando me presentaron esto dije, bueno, la verdad es que ingreso no me cae mal, pero en la actualidad estoy en mi mejor momento económico, tengo ahorros, tengo otro negocio, pero había algo que a mí me hizo venir aquí, que la persona que me invitó me dijo, José, ¿cómo te caería dinero adicional? Yo dije, a nadie le cae mal. Sí, pero para que vaya a una reunión, y dije, no, pero lo que pasa es que yo estoy como muy corto de tiempo. Y me dijo, ¿por qué estás corto de tiempo, José? Y dije, lo que pasa es que yo tengo un cargo que me absorbe, estoy estudiando acá, estoy haciendo esta otra cosa, y fuera de eso tengo mi hogar. Que me decía, José, ¿cuántos niños tienes? Y yo decía, no, el primer niño, mi esposa está embarazada, el primer bebé que viene en camino. Y me dice, José, ¿qué tal que cuando nazcan los niños, te gustaría tener más tiempo para ellos? Y nunca me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? De los que están aquí que son madres o padres de familia, déjenme la mano levantada lo que les gustaría tener más tiempo para disfrutar más con sus hijos. Miren, cuando yo me senté y me dijeron eso, yo dije, ¿sabes que me voy a acomodar y voy a escuchar? ¿Y por qué te comparto eso? Porque fue en ese momento que la presentación hizo clic conmigo. Yo dije, miren, si esto me va a permitir que cuando mis hijos estén creciendo, yo pueda compartir más espacio con ellos, estoy dispuesto a aprender y a hacerlo. Así que quiero que te den un fuerte aplauso por estar acá. Imagínense, aquí porque está la mujer, imagínense que usted pueda comprar, usted mujer, sin tener en cuenta cuánto cuesta. ¿Quién le gustaría a las mujeres eso? De los hombres, ¿quién le afecta? No, mentira. Las mujeres nada más. Yo prefiero pelear aquí con los hombres que con las mujeres. Bueno, un fuerte aplauso para las mujeres, la verdad. Fuerte. Miren, la mujer es un pilar fundamental en el hogar, incluso en nuestra madre. Es más, miren, y algo que les quiero compartir es que usted, mujer que está sentada ahí, cuando usted piensa en crecer o en comprar, o que sus hijos tengan una mejor educación, y si no lo tienen, que sus padres estén mejor, porque la mujer es visionaria, los hombres sacamos la calculadora. No, es que compramos esta casa, que nos costó tanto este apartamento, la mujer dice, pero ya tenemos 2 años, ¿por qué no compramos este más grande? ¿Qué creen que hacemos los hombres? Pero te quiero compartir algo. Nosotros, hombres, si de una otra manera queremos tener nuestra familia mejor, tenemos una capacidad de concentración y metodología para crecer. Entonces somos complementarios. Y fíjense, lo mejor que podemos tener es una persona al lado que quiera echar para adelante. Y le tengo una noticia, si muchas veces no lo es, dando el primer paso y comienza a decir, ¿por qué no podemos estar mejor? ¿Por qué nuestros hijos no pueden ir a un mejor colegio? ¿Por qué no podemos tener más calidad de vida? ¿Por qué no me puedo dar la oportunidad de seguir avanzando y progresando? Miren, viajes. Y a mí me gusta mucho esta foto, eso habla de libertad. Y ahí les comparto yo algo
Yo trabajo desde que tengo 12 años. ¿Por qué? Porque por alguna razón de la vida, mi madre cabeza de hogar, me toca acompañarla a trabajar para generar ingresos. Y miren, cuando yo vi aquí la oportunidad de que pudiese generar ingresos manejando mi tiempo, eso me encantó. Y me encantó a mí. De los que están aquí, ¿quién le gustaría manejar su tiempo y que le paguen más? Miren, eso a mí me encantó. Y yo dije, ¿y si tengo que trabajar? Si ya he trabajado 15, 16 años en una empresa y tengo dinero porque me pagan, pero no tengo construido nada, porque si debo de ir 3 meses, ¿qué creen que nos pagan? Y lo otro que me quebranté fue decir, y al final por mucho que trabaje me dan más cargo, más responsabilidad, y nunca en la vida tendré libertad. Entonces, ahí fue cuando comencé yo a razonar y comencé a decir, ¿qué tal que eso pueda ser verdad para mí? Cuando yo llegué acá, lo primero que me preguntaba, ¿será verdad eso que me están mostrando? Cuando yo hablo con la persona que me invita y me mira a los ojos y me dice, José, es verdad. Es una persona que yo admiro mucho, quiero mucho y que respeto mucho, y yo sé que no iba a decir algo que no fuese cierto. Y tampoco iba a perder el tiempo si esto no fuese cierto. Pero que nadie levanten la mano los empresarios, levanten la mano los empresarios. Miren, una levantada. Los que tenemos la mano levantada también tenemos familias, y si estamos aquí sentados es porque vemos una oportunidad. Aquí un fuerte aplauso para ustedes, empresarios. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando queremos sacar a nuestra familia adelante? Seguimos. ¿Qué opciones tenemos? Un negocio tradicional que es invertir un capital suficiente. No sé si tú lo tengas, yo no lo tenía. Yo tenía 300, 400, 100, 200 millones de pesos para abrir el negocio que yo quería. Tampoco tenía el conocimiento porque andaba trabajándole a otro ingeniero químico, sabía manejar las plantas de un empresario, y andaba pendiente de estudiar otros idiomas, de leerme manuales, de arrancar procesos, y cuando llegaba tan cansado que no tenía tiempo para adquirir un conocimiento de formar empresas. Llegaba cansado. Y cuando más estaba cansado porque me iba a estudiar de algo que me pagaban para que siguiera trabajando en lo que hacía. Conexiones, el hecho de estar ocupado, a diferencia de otros empleos, mi empleo era aquí en Barranquilla, incluso no podía ni almorzar en mi casa porque almorzaba en el casino. O sea que no podía tener conexiones. Las conexiones eran las personas que pasábamos hablando del trabajo que teníamos ahí. Y el tiempo para tomarte 15 a 20 años. Miren, el que tiene tienda, que la que... Vean, si no tenía tiempo, salía a las 8 o 9 de la noche, y que tenía tiempo yo para tener un negocio. Sin embargo, yo le comencé a dar prioridad a tener negocios tradicionales. Y no te voy a decir que me fue mal. En algunos momentos construí otros aprendizajes. ¿Quién está de acuerdo conmigo que a pesar de que no ganes lo que quieres, por lo menos puedes aprender? ¿Sabes qué aprendí? Que esos negocios son muy riesgosos porque hay que meterle mucho dinero. Y cuando cambia todo, te cuesta muchísimo. Sobre todo el costo fijo. Miren, imagínate que montaste un negocio cualquiera, una panadería, una ferretería, todo lo que termine en IA, que tenga por lo menos 5 empleados, pagues servicio y pagues alquiler. Si vende o no vende, te toca pagar los costos fijos. No va a llegar el dueño del local y te va a decir, bueno Juan, bueno María, como no vendiste porque llovió mucho aquí este mes y no te llegaron clientes, te págame la mitad. ¿Quién sabe que eso no ocurre? A ver. Bueno, eso lo viví yo. Otro empleo. Bueno, en este caso, yo les voy a compartir, compañeros comenzaban a meter hoja de vida, y a veces uno decía, José, conseguí un empleo que me pagan 7 millones de pesos. Y yo me alegraba porque ellos se cobraban 4, y yo decía, pero es que yo me gano más que 7. ¿Quién sabe que uno no va a dejar un empleo para trabajar en otro que le paguen menos? Y como me estaban pagando más, para mí no era una opción en ese momento. Hacer más de lo mismo. Bueno, ahí sí, yo no sé cuál sea el caso tuyo, pero si yo seguía trabajando más, y a mí me decían, José, que tú eres nómina de abuso y confianza. Así que se llama. Es más, un día me llamaron la atención porque yo fui con mi hijo al colegio y llegué a las 7:30. José tiene 3 días que llegan después de 7. O sea, sí, pero es que me voy a las 9 de la noche y vengo el sábado y el domingo. ¿Quién sabe que a veces no tiene en cuenta cuando te quedas, sino cuando llegas tarde? Seguimos, a ver. Miren, esto para mí, y esto es poderoso, quiero que te concentres. Esta es la información que me hizo cambiar a mí el enfoque cuando... Ponlo todo, por favor. Miren,
Miren lo que entendí yo esto. Ingreso lineal, cuando le metes tiempo, dinero, 8, 10 a 12 horas diarias de 30 a 40 años. Yo entré a laborar, ya yo llevaba 18 años trabajando, tenía 39 años, cumplí 40 ya. De 39 a 65 me faltarían, ¿cuánto? 26. Si ya había trabajado 18, 18 más 26, ¿cuánto es? 44. O sea que ni siquiera era 34, para 12 era ¿cuánto? 44. A ver si existía lo que se llama jubilación. De júbilo no tenía nada. Porque yo me daba cuenta que después de trabajar en una empresa de químicos, la gente duraba vida 2 años, o 5. Es más, yo entré con copete y con cabello, vean. Bueno, date un fuerte aplauso. Miren, yo no sé qué tiempo tengas de ser empleado, por favor. Yo no sé qué tiempo tengas de estar construyendo algo. La verdad es que valoro mucho el empleo como lo llevo yo, como cuando vivía donde mami, donde mi mamá. Que yo viví mucho tiempo agradecido con mi mamá, el trato que me daba, pero sentí un momento que a pesar que ya yo seguía y sentía que no avanzaba. Porque yo decía, yo quiero tener mi familia y viviendo aquí no la voy a tener. Y así viviera en un cuarto acá, no voy a tener espacio para comprar mis cosas, ni espacio de meter un garaje para meter mi carro. ¿Quién está de acuerdo conmigo que llega un momento en que uno como que quiere crecer y progresar más? A ver. Entonces miren, cuando yo me puse a que por mucho que trabajara, no iba a tener libertad y no iba a ganar más que mi jefe. ¿Quién sabe que los empleados no ganan más que el jefe nunca? Si usted quiere saber cómo va a estar donde labora, mire cómo vive su jefe. Mire cuántas veces viaja su jefe. Mire, hay gente que dice, no, que tú trabajas para el jefe. No, si el jefe es empleado, tú y el jefe trabajan para el dueño de la empresa. Tú no trabajas para el jefe, porque el jefe también lo pueden votar. ¿Quién sabía que los jefes lo votan también? Entonces mire, cuando yo entendí eso, yo decía, wow, qué cuestión. Ingreso residual, cuando me decía residual, yo pensé que era un residuo pequeñito. O sea, no, a mí me gusta más bien el ingreso empleado que me pagan bien. Ese residual no. Yo residuo no quiero. Lo que es la ignorancia. Cuando me dijeron que era ingreso pasivo, dije, peor. Porque a mí me gustan son las cosas que están vivas, los ingresos activos. Los pasivos es como lento. Una vez que me leí un libro yo que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y cada vez que yo lo leía yo decía, oye, ¿dónde estaba yo que no me habían dicho que eso existía de esa manera? Y miren, entendí que ingreso residual, ingreso pasivo, es ese que por tú haber construido seriamente, estructurado una vez, tú recibes ingresos, así no le des tiempo y esfuerzo, siempre y cuando construyas bien. Entonces, ¿cómo así? Y entendí que como cuando tú comienzas a trabajar en un empleo, un negocio propio, tienes un capital que lo has construido 5, 10, 15, 20 años y compras 2 apartamentos. Uno de 200 millones de pesos y otro de 100. Alquila uno de 200, 1.300.000 y otro de 100 en 700. Es decir, te ganas 2 millones de pesos. Tienes un capital de 300 millones de pesos rentándote 2 millones. Eso es un ingreso residual. Y mucha gente dice, ay, ese señor sí es de buena que compró esos apartamentos y ahora paga alquiler, porque a mí no me ha ido así de bien. Pregúntale cuánto le costó reunir los 300 millones de pesos. Un patrimonio. Pero es un ingreso residual. Otras personas que lo hacen son personas que reciben regalías, pueden ser cantantes. Pero detrás de un cantante con éxito hay miles de personas talentosas. Pero hay uno que cuando da el primer paso la gente se burla. Incluso comienza a salir y no tiene éxito. Se dedica tiempo completo a construir la música y a veces no llega. Pero hay personas que siguen persistiendo, se les abre una oportunidad en la vida, se aferran a ella y logran sacar su primera canción y no pegan. Y con todo y eso que se burlaron, vuelven, creen y nuevamente lo hacen y tienen la posibilidad de hacerlo. Y después de más de 15, 20 años de formación en esa carrera, logran tener regalías como cantante. ¿Quién sabe que eso no es de un día para otro? Y muchas veces decimos, ay, ojalá yo tuviese la voz de no sé quién para tener regalías. Siempre que hay un caso de éxito en cualquier rol de la vida, cualquier área, revise cuál fue la historia. Porque muchas veces vemos la punta del iceberg y decimos, ah, es que en Fusion le va bien a ese que comenzó primero.
¿por qué no le preguntas todo lo que tuvo que estructurar? ¿O cuántos años tiene trabajando y construyendo esta empresa? Porque suena bonito. Como le digo a alguien una vez, ay mira, te presento a José, que él renunció a un número para dedicarse a Fusion. ¿Y cómo? Me parece una falta de respeto conmigo. ¿Por qué no le dice? José Iglesias trabajó 18 años en Monómero, hacía turno al comienzo, trabajaba, tuvo algunas situaciones, siguió trabajando, se le dio una oportunidad y no dio la talla, se le dieron la segunda, medio, y la tercera sí dio la talla y siguió avanzando, y otra vez se tropezó, volvió y fue ascendiendo a través de cierto estrés y ciertas cosas hasta que llegó a ir subiendo en su carrera. Y le presentan Fusion, arranca aquí, no entendió cómo era esto, no entendía cómo eran los equipos, veía que otra gente ganaba, se sentaba adelante y se frustraba, después atrás, después llegaba, después de tanto tiempo, tuve la humildad de preguntarle a quien lo había construido. Le dije, ¿cómo se hace? Y José, te voy a hacer una reunión. Me hizo la primera reunión y era así de sencillo. ¿Y qué sigo haciendo? Dale la reunión a lo tuyo. Y después los invita a la reunión, pero es que no me gusta porque la gente aplaude y no quiere ir. Y dice, el que no quiere no importa, ven con el que venga. Y comencé a hacerlo. Y cuando me di cuenta, era así. ¿Quién no le gustaría perder tiempo y aprender de los errores de los demás? Te quiero que te concentres muy bien en lo que viene, por favor. Seguimos, por favor. ¿Qué recomiendan los expertos en inversiones y finanzas para generar ingresos residuales? Miren lo que recomiendan. ¿Seguimos? Miren, Bill Clinton, no vamos a hablar de política, presidente de los Estados Unidos, Warren Buffett, Donald Trump, Robert Kiyosaki. No te voy a hablar de esas personas, lo que sí te voy a dar un caso de reflexión. Cuando yo leí libros, videos, conocí biografías, conocí ya toda una profesión, yo recuerdo que me encontré con la tía de un familiar y le digo, José, yo quiero darte un consejo porque yo soy una persona mayor. Y claro que sí, tía. Tía de otra persona, pero yo por respeto le decía tía. José, que mira, yo soy pensionado, tengo 3 pensiones y yo te quiero dar un consejo. Eso que tú haces, yo conozco gente que le ha ido mal. Sí, tía, pero ¿qué negocio tiene usted? No, tengo 3 pensiones. Y dice, ¿cuánto suman las 3 pensiones? Me dice, suman 1.300.000. Entonces yo la miraba así. Primero que todo, no me quería parecer a ella. Segundo, yo decía, si mi tía no conoce la profesión, no conoce el network marketing, ¿cómo me puede dar una opinión buena o mala? Cuando personas que son multimillonarias han escrito libros, personas que han construido imperios con esta industria, porque te tengo una noticia, esta industria existe antes que tú y yo naciéramos, así sea la persona mayor que estaba aquí. ¿Y qué entendí yo? Que cuando tú te dejas guiar de personas que conocen, te documentas, lees, aplicas, ¿qué tal conmigo que con disciplina nos puede ir bien? Así que lo que yo quiero que no te ocurra es lo que nos ocurrió a muchos, que íbamos a la casa, le contábamos a la esposa, al esposo, al tío, al papá, a los hijos, qué sé yo, y nos daban opiniones y nunca conocían la industria ni se habían leído un libro. ¿Quién conoce, y eso es del ser humano, quién conoce gente que opina que no tiene ni idea de qué está opinando? ¿Quién sabe que la ignorancia es atrevida? Y con eso me encontraba yo muchas veces. ¿Y por qué te quiero mostrar yo esto? Porque esto cambia todo. Cuando yo decidí hacer esto profesionalmente, así como hacía la ingeniería química, hacer network marketing, comenzaron a aparecer los equipos. Pero cuando lo tomé como una profesión, no quiero decir que me dediqué, lo tomé a nivel profesional después que salía de mi trabajo, construyendo mi ingreso residual, mi ingreso pasivo, mis regalías. Entonces yo le decía a los amigos míos, te invito, porque mira, todo el día estoy trabajando en mi empleo, que no es mío, que ha agotado a mucha gente ya, que de una otra manera sé que lo voy a hacer para mis hijos, pero en la noche le estoy sacando 2 horas a lo que sí es mío, que estoy construyendo, y me va a sacar a la libertad para tener más tiempo con mis hijos y para generar más ingresos. Entonces los amigos dicen, no te creo, no importa que no me creas, pero ve a la casa y te cuento. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta que no todo el mundo tiene la capacidad de ver oportunidades. Pero la pregunta que yo te hago a ti, no me contestes, es si tú tienes la capacidad de aferrarte a la oportunidad.
Porque hoy día enfrente de ti está una gran oportunidad, como estuvo para mí. Pero depende de lo que tú busques, de tu creencia y lo que tú creas que vale tu tiempo y lo que creas que viniste a hacer en la vida. Seguimos. Miren, libros. Métete en YouTube. No tengo para comprar el libro. Escuela de negocio, lo van por internet, Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre. El negocio del siglo XXI, léetelo. Antes de escuchar opiniones allá afuera. Yo con los representantes, los empresarios que arrancan, les digo, debe escuchar tanto y leer uno de esos libros, sobre todo escuela de negocio. Y después hablamos. José, ¿cuánto me demoro? Lo que quiera ganar. Si te lo lees esta noche, mañana hablamos. Si no, esta noche te lees el libro. No, yo nunca he leído. ¿Quién está de acuerdo conmigo que si uno sabe que se puede ganar 3, 4, 5 millones de pesos adicionales sin dejar el trabajo y se toca leer el libro, quién se lo leería? Seguimos. Miren, aquí está cerca. 40 años eres tú trabajando de lunes a sábado, 8 horas diarias, 100.000 horas. Esto no es malo, esto también para un negocio, para un empresario que maneje su propia empresa, un negocio de autoempleo. Y dedicarle 2, 4, 5 años, qué sé yo, lo que sea necesario. Si le hemos dedicado un empleo más de 15, 20, 30, si le podemos meter aquí nosotros 5, 7, 10, construyendo más, lo haríamos. Tú por lo menos, a mí no me gusta la palabra traer, tú seleccionas. ¿Quién está de acuerdo conmigo que si tú vas a jugar fútbol y vas a competir, quién le gustaría escoger a los mejores? Miren, los mejores están ocupados. Yo flow ni regalado. Miren, usted selecciona a los mejores y le pregunta, ¿te gustaría seguir progresando? No, que aquí ya yo escuché de Fusion y de la papeletica. No, yo no te pregunté la papeletica, ¿sí te gustaría seguir progresando? Sí. Ok. Entonces yo quiero que ojalá tú veas lo que yo veo. Te voy a explicar qué es lo que yo vi acá. No, pero es que ya yo conozco eso. Y ¿conoce los celulares? Sí. ¿Quién es lo que está aquí y conoce celulares? A ver. ¿Quién sabe que la gente tiene celular? Imagínate que llega el dueño de Samsung y te dice, tú conoces los celulares, pero yo soy el mayorista y estoy seleccionando una persona para que sea el que más cobre en Colombia. ¿Te gustaría ser esa persona? Y mejor porque ya lo conoce. Y si no lo conoce, mejor porque no lo conocía. Estamos seleccionando gente que tenga visión. Miren, y con esas personas vamos formando una empresa a nivel empresarial, sacándole 2 horas diariamente. Si le sacamos más, ganamos más. Estoy hablando de lo que le puede sacar un empleado que salga a las 7, 8 de la noche. Y trabajando 5 días a la semana, 10, los cuales seleccionan a sus mejores 10. Serían alrededor de 100 personas, son un poco más, 100 personas por 2 horas diariamente. En 2 años son las mismas 100.000 horas que trabajarías tú 40 años. Esto no es algo que se ha inventado. Y quiero que te pongas a pensar, si tú y yo somos empleados y trabajamos 8 horas diarias, 10 horas, un dueño de una empresa que tenga 1.000 empleados, 8 por 1.000, ¿cuánto es? 8.000. Mientras que tu productividad es de 8 horas, él recibe productividad de 8.000 horas diarias. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Sabe cómo le hace trampa al tiempo? Formando equipos. Si estás tú solo, cuando son 3, y así es que una empresa más grande genera más, siempre y cuando sea productiva. Seguimos. La empresa que quiere conocer que incrementa sus ingresos a 650%, coloca ahí en Fusion, eso no es, ya lo conocía. Quiero que le demos un fuerte aplauso a esta vez y a esta marca. Ok, voy adelantando acá. Miren, ¿qué entendí yo? Que es una empresa de latinos para latinos. Yo te voy a compartir qué vi yo acá. No sé qué hayas visto tú, si eres nuevo. Yo lo que vi es que llegara la empresa de bebidas dentro de los 15, 20 años siguientes va a ser la número 1 en todo el mundo. Y nos ha dicho, miren, no le voy a pagar en el país donde tú estás, ni a RCN ni a Caracol, por la publicidad. Tampoco le voy a pagar al mayorista, minorista, distribuidores, solamente le estoy seleccionando a ti, siempre y cuando tengan la capacidad de ver lo que los visionarios vemos y que tengan la capacidad de estructurar y posicionar esta bebida en toda Colombia a través de un método que ya conocemos y que personas que lo estamos haciendo te van a guiar de tal manera
que te permita generar ingresos residuales pasivos. Eso equivale que hace 15 años la Coca-Cola, que no se hubiese formado acá, te hubiese llamado aquí en Colombia y te dijera, después de 15 años por cada Coca-Cola que se le tape te doy $1. ¿Quién sabe que le estaría yendo bien ahora? Eso es para entender el negocio, así lo entendí yo. Esto es para quien vea. Y mira lo que te dicen. Y como viene de Latinos para el Mundo, solamente estamos en la actualidad 12 países, el país 13, el 14. Es más, en el 2016 vamos a abrir toda América. Y ya comenzamos a ver países de Europa y de Asia. Lo que te quiero decir es que estás a puerta de una gran oportunidad. Y es una empresa de latinos para el mundo. Yo conozco empresas y no son malas. Uno no tiene que hablar mal de algo para decir que lo de nosotros es bueno. Y como digo, son decisiones. Yo conozco personas que tienen años trabajando en una empresa y le pagan tanto. Y si lo contrata otra empresa que le va a pagar 3 veces, ¿qué cree que hace? Cuando yo me di cuenta que esto pagaba más que el monómero que hice, renuncié a monómero y vine para acá. Pero ya me estaba ganando un porcentaje, ya sabía hacerlo. Y dije, esto es diferente. ¿Y qué te quiero decir? Apenas estamos abriendo el mercado de Colombia. Para que tengan una idea, solamente Barranquilla está dando un brotecito de menos del 0.8% de capacidad de bebida que tenemos aquí. Ni siquiera hemos llegado al 1%. Es más, en la bebida ni siquiera vamos a competir con la gaseosa, con el Gatorade, con que mordamos el 3%. Usted no se imagina qué patrimonio tiene para varias generaciones usted. Vamos a hablar de Bogotá, que es la segunda ciudad con respecto a la población que tiene. Bogotá no se ha hecho nada. El resto del país ni te digo. Estamos a puertas de conseguir personas con liderazgo para que podamos hacer felices. Álvaro Zúñiga, presidente y fundador, miren, fundador de Fusion, es peruano, latinoamericano, el cual admiro muchísimo. Incluso una de las cosas que me ayudó a mí para yo concentrarme acá fue cuando yo lo conocí. El ver que él tenía la posibilidad de Fusion posicionarla a través de RCM, Caracol, Almacenes Éxito, La Olímpica, Carrefour, y que ganaran los mismos. Y decir, no, si ya esos tienen bastante dinero, ¿quién le gustaría ver que ganaran lo mismo que tú, tu familia y mi familia nos fuese mejor a nosotros acá? De eso se trata. Esto es simplemente eso. Ese gran corazón que tuvo esa persona visionaria para llegar a impactar familias latinoamericanas y próximamente todo el mundo. Seguimos. Fusion es una franquicia de negocio basada en una industria más rentable de América, la industria del bienestar. Somos bebidas saludables, no tiene nada que ver con medicamentos ni sana. ¿Qué es una bebida saludable? Una bebida que, a diferencia del 95% de bebida a nivel mundial, no contiene azúcar, es decir, que no produce diabetes. Asimismo, tiene patente más de $600 millones y le permite que sean funcionales, es decir, que funcione. ¿Qué es una bebida funcional? Imagínate un Red Bull, pero saludable. ¿El Red Bull qué es lo que da? Energía. Aquí tenemos energizante, pero saludable, que no tiene colorante, saborizante, preservante, ni toda esa mezcla química. De eso sí sé yo, estudié ingeniería química. Una gaseosa saludable, un refresco saludable. Imagínense, en vez de darle tú a tu hijo o a un sobrino una cajita con agua, 8 cucharaditas de azúcar bien mezcladas para que no se caiga, no se decante, un colorante que es un químico, que es cualquier color fluorescente, hasta negro, el que tú quieras le pones porque es un químico, un saborizante que si te equivocas el saborizante puede ser de mango y el color puede ser negro o azul. No, hay que estar pendiente y lo prueban para que no se equivoquen, porque no tiene nada que ver la fruta con el color. Le echas algo de fruta, menos del 5% en fibra, porque si te pasa el 7% no le puedes echar el químico más peligroso que es el preservante y se te dañaría. Y como es un juguito de caja que no puede permanecer mucho tiempo ahí, si no tuviese un preservante, tú le colocas un preservante para que demore así sea 10 años, así no esté congelado. ¿Quién sabe que eso no es saludable? Pero quién sabe que por la sed y por el sabor la gente se lo toma. ¿A dónde voy yo? Fusion te da la oportunidad de hidratarte tú y tu familia de manera sana.
Adicionalmente, esta bebida, además de quitar la sed, te permite fortalecer el sistema inmunológico, bajar de peso. Miren, yo no conozco la primera persona que yo le haya preguntado al negocio y me dice, es que yo quiero que me dé algo para que me salga más arruga. No lo he escuchado. Ni una persona que digo, bueno, una persona que está un poquitico de peso y me diga, es que quiero pesar 3 veces más de lo que peso. Tampoco lo he escuchado. Deportivo, para las mujeres en toda la etapa y para los niños. Miren, son bebidas desde el bebé en gestación hasta el bisabuelito de uno en todas las etapas. Para toda la familia. Seguimos. ¿Quién conoce personas que le gustaría bajar de peso sin quedar flácido? Seguimos. ¿Quién le gustaría tener más energía, pero no con esos químicos, sino con algo saludable? Mire, diabetes es la enfermedad del siglo XXI. ¿Sabe qué ha ocurrido? Que en los últimos 70, 40, 30 años, la gente, el azúcar se ha proliferado. Y mire, la gente cuando se levanta, café negro, ¿con qué lo endulza? Café con leche, ¿con? Se toma un jugo natural de mango, lo endulza con. Al mediodía se toma una gaseosa de esas grandes negras, ¿con qué viene endulzada? Te dice, ahora una limonada, ¿con qué? Después en la tarde dice un jugo con. Y en la noche dice, vamos a hacer algo con. Y después dice, y yo heredé la diabetes. Mire, seguimos. Estrés, mire, hay un jugo de mandarina que a mí me encanta, que quita el estrés, quita la sed. Seguimos. Para el deporte, miren, ustedes no se imaginan, y miren, hay muchos deportistas que hoy día consumen Fusion. ¿Por qué? Imagínense una persona que haga deporte de vez en cuando, o una persona que haga el deporte porque le gusta sentirse mejor, y después que hace deporte coge una bebida de estas, son bebidas isotónicas, que es agua con sales rehidratante. Ahí va bien. Lo malo que tiene el colorante, el saborizante y el azúcar, y todo lo que hizo lo echó a perder con el azúcar. ¿Qué tal que tú le ofrezcas bebidas como el Pospor, jugo de mandarina durazno, que además de tener la sal rehidratante, tiene una composición que son de frutas que le permite mejor desempeño? ¿Quién está de acuerdo conmigo que el deportista prefiere esto? Es más, muchas veces no saben que existe, y de ti depende que ellos sepan. Seguimos. Entonces miren, con esta parte termino, pero te quiero compartir. Cuando a mí me presentaron esta oportunidad, a mí por mi mente se me pasó, bueno, la verdad es que yo nunca he sido comercial, yo estudié ingeniería química, yo salgo cansado del trabajo, yo no tengo tiempo, yo no tengo tal cuestión. Y yo recuerdo que una persona dijo, mira, cuando alguien va a hacer algo, lo hace y ya. Si no, se inventa 5 excusas. La primera excusa es decir, yo no tengo dinero. Y te tengo una noticia, levántenme la mano los empresarios que no tenían dinero y así mismo hicimos Fusion. Así que esa es una excusa. El que no tiene, con más razón, porque necesita dinero. Otra excusa es que la persona, como decía yo, es que yo no tengo tiempo. Y yo me di cuenta que la persona que no tiene tiempo, como estaba yo, es que estábamos tan ocupados trabajando por el sueño de otro, estábamos tan ocupados que no parábamos el balón. Y no recapacitábamos en cuántos años habían pasado en nuestra vida. Y fue otro caso cuando yo dije, no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad, que es lo que yo quiero construir en mi vida. Y me di cuenta que si había tiempo para trabajarle a otro, porque no iba a haber tiempo para nuestra familia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y con todo y eso hay personas que me dicen, José, es que yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces yo le digo, vea, el que no tenga tiempo para alcanzar sus metas. ¿Qué piensa uno de una persona que no tenga tiempo para alcanzar sus metas? ¿Sabe qué le digo? Mejor no te metas. Tercero, ay, es que yo no sirvo para eso. Él cree que le va a tocar hablar aquí. No le va a tocar hablar aquí, porque ya somos personas que tenemos rato haciéndolo, que tú lo que tienes es que dejarte guiar y aprender. Dejarte guiar y seguir aprendiendo. Otra cosa que dice la persona, que es lo peor, que le presentan el negocio y dice, tengo que consultarlo con la almohada como si la almohada hablara. Miren, lo más triste, incluso hay personas que nos dicen, mira, una vez yo cuando arranqué este proyecto, yo soy como un niño, yo le creo a la gente. Un día un señor mayor me dice, José, mira, yo tengo todo, voy a arrancar con el paquete premium, que es el que da más dinero, pero lo único malo, José, es que tengo que consultarlo con mi esposa. ¿Y tu esposa es negativa o positiva? Me dijo.
Bueno, más bien vamos allá, José. Y yo fui con él. Yo recuerdo que cuando yo hablo con la señora, él le dice, mira, mija, el señor José me está presentando un proyecto para sacar a la familia adelante, pero yo le dije que tenía que consultarlo contigo. Y la señora se lo queda mirando y le dice, tú no pediste permiso para tener los 3 hijos que tienes en la calle. Y nunca me han pedido permiso para hacer algo. Mire cómo me sentí yo me lo quedé mirando. Él dijo, bueno, José, vamos a hablar con mi mamá para ver qué me dice mi mamá. Miren, yo te comparto algo. El que quiere hacer algo, lo echa para adelante. Usted no necesita la aprobación de otro. Solamente necesita que usted se sienta capaz de salir adelante. Y lo último, que eso sí me dice, a mí incluso, no sé cómo decirlo, pero hay personas que me dicen, tengo que pensarlo. Y yo me lo quedo mirando y digo, la verdad es que como ya yo tengo rato haciendo este negocio, y a mí me gusta llevar los números. De todo lo que me dicen tienen que pensarlo, de 100 solamente 5 entran, 95 no van a contestar el teléfono. Entonces yo le digo, ¿tú eres de los 5 que van a entrar o de los 95 que no van a contestar el teléfono? El que tiene que pensarlo es porque no le quedó algo claro. Yo le digo, mira, pregunta que no te quedó claro. O sea, que yo no sé si esto es verdad porque yo tengo una tía mía que le fue mal. ¿Okay? ¿Quién está de acuerdo conmigo que si usted llega donde trabajó una tía o un tío y usted a ese tío lo votaron porque era incumplido, no hacía bien su trabajo, o esa tía, y usted llega a ese puesto de trabajo, ¿quién sabe que si usted lo hace bien y entrega resultados, quién sabe que le va bien? Lo mismo es Fusion. No depende ni de otro, depende de quién. Y eso tiene que quedar claro. Entonces miren, tú que estás sentado, tú debes tomar una decisión. La decisión puede decir, la verdad es que yo no quiero generar ingresos, ni quiero tener más tiempo para mi familia, ni me interesa construir algo, yo estoy bien así. Te cruzan los brazos y le dices, yo solamente voy a consumir. No pasa nada. Consume la bebida, en vez de consumir esa cantidad de químicos, saludable, bienvenido. Pero si tú eres esa persona que dice, además de consumir, que puede ser el paquete básico, o el paquete consumidor, dice, yo quiero realmente construir algo serio. Lo que quiero es dejarme guiar, quiero que me enseñen, quiero seguir creciendo acá, pero quiero construirlo. Entonces para esa persona tenemos el paquete premium, que no tiene que invertir ni 100 ni 50 millones de pesos. No tiene que alquilar un local en Buenavista para montar un negocio y meter el inventario 30, 40 millones de pesos en bolso, en correa, qué sé yo, lo que quieras vender. O no tiene que comprar un taxi con cupo para ver cuánto te da, ni comprar un apartamento que es una cantidad de capital allá. Solamente son 2.100.000 que lo compras con 30% de descuento. Es decir, es una compra con descuento. Te la entregan en productos, de las cuales 30 cada vez que te van a llegar, o 35 dependiendo de la que compres, te consume 3 para que seas testimonio. Abres y das a degustar, como a ti que te invitaron, la persona que te invitó, antes que se vaya te tiene que dar a degustar los sabores, si no, no está haciendo esto en serio. Le das a probar. ¿Y qué ocurre? Son 3 cada para degustar. Y te quedan 26 con 30% de descuento, que cuando la colocas a las personas que te dijeron que no les interesa, consumen y el otro lo recomienda, entra más de 2.500.000. ¿Quién está de acuerdo conmigo que coges 2.100.000, 3 cada te las consumen, 3 las rotas, te regresan 400.000 pesos además de 2.100.000? ¿En qué tiempo? En el tiempo que las coloques. Y vuelves a rotar y de cierta manera tienes un apoyo, una empresa, un equipo de profesionales que de la mano te vamos a llegar a construir esto. Ese es el paquete premium. Y para las personas que de una u otra manera tienen 17, 18 años, 19, que no trabajan, que dependen del papá, de la mamá, o que de una u otra manera tu circunstancia económica no te permita, pero tienes ganas de comenzar ya, entre tarjeta y efectivo te consiguen por lo menos 1.300.000. Y dice, con esto arranco, debes entender que tienes que anotar más para tener capital de trabajo, pero eso sí, ponerle ritmo a los equipos y ponerle mucha velocidad. Y también puedes comenzar. Aquí ganas más, y este es para empresarios que lo vemos en grande. Aquí también puedes arrancar porque de pronto no tienes la parte económica. Lo que te quiero decir es que si no te interesa, también puedes consumir.
Entonces miren, señores, muchísimas gracias por su tiempo, lo dejo con su anfitrión.